El joven millonario español creyó que tendría que casarse con una chica poco agraciada en la boda organizada por sus padres. Pero cuando la novia se quitó el velo, el joven quedó profundamente impactado. El comedor de la vasta hacienda resplandecía con una suave luz dorada que emanaba de la araña de cristal suspendida sobre él. La mesa, con capacidad para 20 personas, estaba servida con fina porcelana y cubertería de plata, pero solo 3 sillas estaban ocupadas. David se sentó en un extremo. Su postura era relajada, pero su mandíbula tensa delataba su irritación. Frente a él, su padre sorbía su vino, la viva imagen de la serenidad, mientras su madre seguía cada uno de sus movimientos con tensa atención, sus manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa. «No quiero nada de esto», rompió David el tenso silencio, apartando su plato, donde el filete intacto ya se había enfriado. «No podéis estar hablando en serio». «David, esto no es una petición», respondió su padre con voz serena. «Es una decisión que ya hemos tomado». David se reclinó en su silla y se pasó una mano por su oscuro cabello. «Una decisión que habéis tomado sin mí, qué generoso». «Deja el sarcasmo», le espetó bruscamente su madre. «Esto no se trata solo de ti, sino de la familia y de lo que hemos construido». Los ojos de David se entrecerraron. «¿Y queréis conservarlo casándome como si estuviéramos en el siglo XVIII, con una mujer a la que no he visto en mi vida?» «Pronto la conocerás», respondió su padre, dejando su copa. «Ana es una joven respetable, de buena familia. Este acuerdo beneficia a todos». David rió con sarcasmo y negó con la cabeza. «Buena familia, ¿eh? ¿Por eso se esconde tras un velo? ¿Qué oculta? ¿Una cicatriz? ¿Una identidad secreta?» «No seas cruel», intervino su madre con voz fría. «Ana es una persona reservada, tiene sus razones, no te debe ninguna explicación». «No, pero yo a ella sí, y además, toda una vida», replicó David. «¿Por qué yo? ¿Por qué no dejáis que se case con otro que esté dispuesto a este juego?» «Porque tú eres el heredero de la familia, David», dijo su padre con firmeza. «Y la familia Villaverde es vital para nuestro negocio. Este matrimonio es tanto una asociación comercial como una unión». «Así que es una transacción», respondió David con amargura. «El amor, obviamente, no tiene cabida aquí». «No seas dramático», intervino su madre con voz más suave. «No te pedimos que la ames, solo que la respetes y cumplas con tu deber». Las manos de David se cerraron en puños sobre la mesa. «¿Mi deber? ¿Casarme con una extraña? ¿Sacrificar mi oportunidad de elegir mi propio futuro?» «Tendrás todo lo que puedas necesitar», dijo su padre con calma. «Y ella también». David se levantó de golpe. La silla arañó ruidosamente el suelo. «Yo no necesito esto», dijo en voz baja pero con ira contenida. «Tampoco la necesito a ella». «Mañana la conocerás», se levantó también su madre, su voz teñida de una firmeza definitiva. «Para la cena. Y espero que te comportes como alguien bien educado». David la miró fijamente, la mandíbula tensa, pero no dijo nada. Finalmente se dio la vuelta y salió furioso del comedor, mientras el peso opresor de las expectativas paternas caía sobre él. Arriba, en su habitación, David se sirvió un vaso de whisky y se acercó a la ventana, desde donde las luces de Madrid titilaban en la distancia. La rabia que ardía en su interior era aguda e implacable. Un matrimonio concertado, con una mujer que ni siquiera mostraba su rostro. Todo aquello parecía una mala broma, una reliquia de una época pasada. Se bebió el whisky de un solo trago, pero la sensación ardiente no mitigó su frustración. «Mañana», pensó con amargura, «mañana conoceré a esa tal Ana y descubriré a qué juego están jugando mis padres conmigo. Una cosa es segura, no les facilitaré las cosas». A la noche siguiente, en la hacienda de los Villaverde, reinaba una preparación silenciosa pero expectante mientras el personal se alistaba para la cena. David esperaba en el suntuoso salón de recepción de sus padres, su rostro con una expresión neutra, aunque bajo la superficie aún hervía de ira. Su padre lo saludó con un asentimiento y su madre con una sonrisa escueta. «Estará aquí en cualquier momento», dijo su madre, mientras se arreglaba el vestido. «Maravilloso»,
murmuró David en voz baja, ajustándose los gemelos de la camisa. Momentos después, el sonido de unos tacones resonando en el suelo atrajo su atención. David levantó la vista y vio a una mujer, acompañada por un hombre mayor, entrar en la habitación. La recién llegada se movía con gracia, su porte era firme y digno. Un largo velo cubría su rostro hasta los hombros, de modo que solo se veían sus singulares ojos de un tono grisáceo y una mirada casi penetrantemente aguda. «David», se adelantó su madre con una sonrisa amable. «Ella es Ana». Ana inclinó ligeramente la cabeza. Su voz era tranquila y mesurada. «Encantada de conocerte, David». David vaciló, su mirada fija en el velo. Su mano se extendió automáticamente para saludarla, pero 100 pensamientos cruzaban su mente. «Igualmente», dijo finalmente, aunque su voz carecía de verdadero entusiasmo. Pronto se encontraron sentados a la mesa del comedor, pero el ambiente seguía siendo tenso y formal. David era incapaz de concentrarse en la conversación superficial que los padres de ambas familias intentaban mantener. Su atención se desviaba constantemente hacia Ana. Los movimientos de la mujer eran serenos, sus respuestas medidas y, sobre todo, estaba el misterioso velo que aún ocultaba su rostro. A mitad de la cena, David ya no pudo contener su irritación. Dejó el tenedor y se volvió hacia Ana. Su voz era baja, pero con un filo agudo. «No es necesario que lleves ese velo. Nadie te juzgará aquí». Su madre le lanzó una mirada de advertencia, pero Ana no se inmutó. Elevó su mirada tranquila y clara hacia David. «Agradezco mucho tu consideración», dijo en voz baja, «pero prefiero dejarlo puesto». David arqueó una ceja. «¿Por qué? ¿Ocultas algo?» «David», siseó su madre bruscamente, con abierta desaprobación. «No hay problema», respondió Ana con la misma calma, volviéndose hacia David. «No oculto nada que realmente importe. Lo que hay bajo el velo no es relevante para nuestro acuerdo». David se reclinó, cruzando los brazos sobre el pecho. «Acuerdo», saboreó la palabra. «Es una expresión interesante para un matrimonio». Ana ladeó ligeramente la cabeza, pero su voz permaneció firme. «¿No se trata de eso? ¿De un acuerdo? Tus padres necesitan una alianza, mi familia también. No tiene sentido involucrar emociones o expectativas innecesarias». Sus palabras sonaron como una bofetada, y David se quedó momentáneamente sin habla. «Así que así lo ves», dijo finalmente, con un perceptible sarcasmo en la voz. «Nada de amor, nada de compasión, solo un negocio». La mirada de Ana se mantuvo firme. «¿Tú piensas diferente?» La boca de David se abrió para hablar, pero no salió ningún sonido de su garganta. Solo oleadas de asombro y confusión lo invadían. «Quisiera saber con quién me caso», dijo finalmente con voz baja pero firme. «No solo tu nombre o tu familia, sino a ti». Ana lo escudriñó durante un largo momento antes de responder. «Podrás conocerme con el tiempo, pero por ahora, basta con que sepas que soy consciente de mi papel en esta unión. Espero que tú también seas consciente del tuyo». Sus palabras tocaron un punto sensible. David sintió que se sonrojaba de ira, pero antes de que pudiera responder, el padre de Ana carraspeó y habló, como para romper la tensa atmósfera. «Quizás sea hora de pasar al postre», sugirió con voz ligera pero firme. El resto de la velada transcurrió entre formalidades incómodas. Sus padres intentaban suavizar la tensión, mientras Ana seguía tan serena y misteriosa como hasta entonces. Al terminar la cena, David acompañó a Ana y a su padre hasta la puerta. Cuando Ana se disponía a salir, David no pudo evitar dirigirse a ella. «¿Por qué actúas como si todo esto no importara?», preguntó en voz baja. Ana se detuvo, su mano ya en el pomo. Se giró a medias y sus ojos se clavaron en los de David. «Importa», respondió, «solo que no de la manera que piensas». Con esto, salió a la noche, mientras David se quedaba allí, su frustración mezclada con una pizca de curiosidad que no sabía dónde ubicar. Llegó el día de la boda, lleno de toda la pompa y el lujo que se espera de la unión de dos familias adineradas. El lugar de la ceremonia era una deslumbrante mansión, adornada con flores frescas y brillantes arañas de cristal.
Los invitados, ataviados con elegantes trajes y vestidos de noche, circulaban, conversando cortésmente y especulando sobre lo que vendría. David estaba de pie ante el altar, con postura rígida y la inquietud reflejada en su rostro. La ceremonia nupcial, aunque suntuosa, le parecía una formalidad vacía que no tenía ningunas ganas de representar. Cuando Ana apareció, su vestido blanco era espléndido y el velo cubría completamente su rostro. La concurrencia observaba en silencio. Sus movimientos eran gráciles, su aura elegante, pero el velo se mantenía obstinadamente inmóvil. David apretó la mandíbula mientras ella se acercaba. Sentía las miradas de los invitados susurrando a su alrededor y los comentarios velados. ¿Todavía no se quita el velo?, oyó que alguien comentaba en voz baja detrás de él. La ceremonia transcurrió con una tensión peculiar. Pronunciaron los votos, se colocaron los anillos el uno al otro y el oficiante los declaró marido y mujer. «Ahora puede besar a la novia», anunció con voz amable. David vaciló, miró a Ana. La mujer asintió levemente, pero no levantó el velo. David, con un suspiro de resignación, depositó un fugaz beso sobre el velo, su gesto forzado y distante. Estallaron unos tímidos aplausos, pero David sintió la confusión entre los invitados y también el juicio tácito. La recepción fue suntuosa. Se celebró en un enorme salón de baile, rebosante de champán, música en vivo y risas. Sin embargo, entre David y Ana, el ambiente seguía siendo frío. Estaban sentados uno al lado del otro en la mesa principal, pero parecían existir en dos mundos separados. David sorbía su bebida en silencio, mientras escrutaba a la multitud con la mirada. Captó algunas frases susurradas que cortaban el aire festivo como esquirlas de cristal. ¿Por qué no muestra su rostro? Quizás oculta algo. ¿Te imaginas casarte con alguien solo por negocios? Las manos de David se cerraron en puños mientras la vergüenza y la ira se mezclaban lentamente en su alma. Miró de reojo a Ana, que seguía sentada con una postura impecable, inmóvil. Aparentemente los susurros no la perturbaban en absoluto, y el velo seguía sin moverse. Cuando finalmente terminó la noche, David y Ana fueron acompañados a la suite preparada para ellos. La tensión entre ellos era casi palpable cuando entraron y la puerta de la habitación se cerró suavemente detrás de ellos. David arrojó su chaqueta sobre una silla y finalmente se volvió hacia Ana, mientras sus emociones reprimidas hasta entonces salían a la superficie. ¿Vas a llevar ese velo para siempre?, preguntó airadamente, señalando el velo. Ana se quitó los guantes con calma y los colocó cuidadosamente sobre la cómoda. «Hasta que sienta que es el momento de quitármelo», respondió con voz mesurada. David rió amargamente. «¿Momento para qué? ¿Para revelar lo que ocultas? ¿O disfrutas jugando así conmigo?» Ana se volvió hacia él. Su mirada lo escrutaba a través del velo. «Esto no es un juego, David, y no oculto nada que realmente importe». «Quizás para ti no», replicó David. «Pero soy yo de quien cuchichean a mis espaldas porque mi esposa es un supuesto misterio. No tienes idea de lo que se siente». La mirada de Ana no vaciló. «Si sus opiniones te importan más que conocerme a mí, entonces deberías reconsiderar de qué se trata este matrimonio». Algo se rompió de repente en David, como si las palabras de Ana hubieran calado mucho más hondo de lo que esperaba. Se pasó la mano por el cabello y exhaló bruscamente. «Solo quiero saber la verdad, Ana. ¿Por qué no te muestras?» «Cuando llegue el momento», respondió ella simplemente. «¿Y quién decide cuándo llega ese momento?» «Yo», dijo ella, sin vacilación aparente. David la miró fijamente en silencio. Su frustración y confusión se entrelazaban en un nudo inextricable. Finalmente se dio la vuelta y se sirvió un whisky en el mueble bar. «De acuerdo», zanjó con voz fría. «Guarda tus secretos, pero no esperes que sea paciente eternamente». Ana no respondió. Se sentó ante el tocador y con movimientos delicados se quitó los pendientes. Un silencio denso y gélido se instaló entre ellos. David apuró la bebida, pero la sensación ardiente no alivió la angustia que palpitaba en su pecho. Esto no era lo que había soñado jamás y, sin embargo, algo le decía que en Ana había más de lo que mostraba.
Los días siguientes transcurrieron en una tensión silenciosa. David evitaba la compañía de Ana siempre que podía, retirándose a su despacho o escapando de los muros de la mansión en largos paseos en coche. Aún así, sus pensamientos volvían una y otra vez a Ana. Se fijaba en pequeños detalles, la gracia con la que se movía por la casa, la natural autoridad con la que se dirigía al personal, o cómo irradiaba una calma indefinible. Una mañana fue testigo de una escena inesperada. Se había quedado hasta tarde en el soleado estudio, revisando documentos sobre una fusión empresarial que parecía perdida. Estaba tenso, casi impotente. ¿Puedo ayudar?, oyó una voz desde la puerta. David levantó la vista y vio con sorpresa a Ana, de pie con su velo. «No me había dado cuenta de que estabas aquí», dijo más bruscamente de lo que hubiera querido. «Esto no es precisamente tu campo». Ana ladeó un poco la cabeza. Su voz permanecía tranquila. «Te sorprenderías». Antes de que David pudiera protestar, Ana se acercó y tomó uno de los documentos. Sus dedos recorrieron las líneas y luego habló en voz baja. «El problema no son las cifras, sino la redacción. Hay demasiadas lagunas, eso hace que la otra parte dude». David arqueó las cejas y se inclinó más cerca. «¿Crees que ese es el problema?» «No lo creo», respondió Ana con sencillez. «Lo sé. Hay que concretar las condiciones descritas, clarificar los puntos del acuerdo, y firmarán». David la miró sin palabras, preguntándose internamente de dónde sacaba tal entendimiento. Ana devolvió el papel y retrocedió con postura serena. «Puede que este no sea tu mundo, pero no soy una ignorante». Con eso, se dio la vuelta y dejó a David, quien permaneció inmóvil durante un buen rato, reflexionando sobre el peso de sus palabras. Unos días después, David volvió a sorprenderse cuando unas risas procedentes de la cocina se filtraron por el pasillo. Al asomarse por la puerta, vio a Ana charlando animadamente con el personal. Aunque seguía llevando el velo, su voz era cálida y directa, y el personal parecía disfrutar visiblemente de la conversación con ella. «Hoy se ha lucido de verdad con los pasteles, doña Aurora», elogió Ana, con sincero reconocimiento en su voz. «Son casi demasiado bonitos para probarlos». «Ay, señora, no haga cumplidos», rió doña Aurora, la cocinera jefe. «Pero se agradece oírlo». Ana rió suavemente, entrelazando las manos delante de su vestido. «Bueno, si necesita una catadora, siempre puede contar conmigo». David observó cómo el personal rodeaba a Ana con afecto y respeto. Ella, a pesar del velo, parecía prestar atención y consideración a todos. Esta escena contrastaba totalmente con la imagen que David se había formado originalmente de ella. Mientras seguía su camino, no podía desechar el pensamiento. ¿Cuánto más se escondería detrás de ese velo? En las semanas siguientes, David comenzó a observar a Ana con otros ojos, aunque nunca lo admitió abiertamente. Notó con qué dignidad afrontaba los desafíos cotidianos, con qué consideración ayudaba en los asuntos de la casa y la perspicacia que demostraba cuando a veces entablaban conversación. Una noche durante la cena, Ana le preguntó por su trabajo. «¿Cómo va esa fusión en la que estás trabajando?», preguntó con delicadeza, pero con curiosidad en la voz. David vaciló, sin saber si abrirse. Finalmente dejó el tenedor y suspiró. «Es complicado. La otra parte sigue reticente, a pesar de que modificamos el contrato como sugeriste». Ana asintió. «Quizás necesiten más garantías. ¿Has intentado invitarlos a la hacienda? A veces ver quiénes están detrás de las cifras es suficiente». David se sorprendió por el consejo. «¿Crees que funcionaría?» «Vale la pena intentarlo», respondió Ana con sencillez. David siguió su consejo y la reunión fue realmente un éxito. El negocio finalmente se cerró, lo que llenó a David de alivio y desconcierto a partes iguales. A medida que pasaban los días y las semanas, David reevaluaba cada vez más seriamente la imagen que se había formado de Ana. Ya no la veía como una extraña distante y fría. Veía en ella la agudeza intelectual, la amabilidad y esa extraordinaria fuerza interior que irradiaba en cada una de sus manifestaciones. A pesar de todo, el velo seguía allí, como un recordatorio constante de la distancia que se interponía entre ellos.
Una noche estaba sentado en su estudio, mirando la oscura ventana, mientras su mente no dejaba de pensar en Ana. Nunca hubiera imaginado que en un matrimonio concertado tan extraño, aprendería realmente lo que significa ver a la persona real detrás de las apariencias. Quizás el problema no sea ella, pensó con amargura, sino yo, que no supe cómo prestar atención de verdad. La tensión entre David y Ana aún persistía en el ambiente, pero algo estaba cambiando entre ellos. Durante los días que pasaron juntos, el respeto mutuo comenzó lentamente a reavivar alguna esperanza. Una noche, David no pudo más. Encontró a Ana en la biblioteca de la mansión, leyendo. La luz de la lámpara se proyectaba con cautela sobre el velo, como si quisiera dibujar sus misteriosos contornos. «Ana», la llamó David, quizás con un tono un poco más brusco de lo que hubiera querido. Ana levantó la vista. Sus ojos reflejaban una curiosidad tranquila, pero alerta. «¿Sí?» «Tenemos que hablar», se acercó David. Ana cerró el libro y lo dejó a un lado. «¿Sobre qué?» David respiró hondo, sintiendo una especie de rabia, pero ya no solo ira, sino también decepción. «¿Por qué sigues escondiéndote detrás del velo? ¿Crees que no podría soportar lo que encuentre ahí? ¿O es que no confías en mí en absoluto?» Ana se levantó lentamente. Sus movimientos eran medidos, pero desvió la mirada, entrelazando las manos frente a ella. «Esto no se trata de ti, David». «¿Entonces de qué?», preguntó David con vehemencia, acercándose más. «Porque a mí me parece que me estás poniendo a prueba, como si esperaras a ver cuándo me canso de vivir con un misterio». Los hombros de Ana se tensaron, y David pensó que saldría de la habitación sin decir palabra. Sin embargo, finalmente se giró y, desde detrás del velo, lo miró directamente, su mirada más intensa que nunca. «¿De verdad quieres saber por qué, David?», preguntó, con un ligero temblor en la voz. «Sí», fue la respuesta casi inmediata y firme. «Llevaba el velo porque quería que vieras quién soy, no cómo me veo», respondió, su voz aún firme, pero cargada de una profunda emoción. «Que no me juzgaras por mi rostro, ni que lo decisivo fuera lo que otros dijeran de mí, sino quién soy por dentro, mis valores, mis acciones. Veo con demasiada frecuencia cómo la gente decide basándose en las apariencias, y yo no quería eso». David sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago al comprenderlo. Ana continuó, más bajo. «Pero parece que me equivoqué. Tú también te concentraste solo en lo que no podías ver, y no en lo que tenías delante». A David se le secó la garganta. La culpa cayó sobre él de repente como una carga real. «Lo siento», dijo finalmente, su voz temblando apenas perceptiblemente. El rostro de Ana, aunque seguía oculto, dejaba entrever en sus ojos cierta pesadumbre, aunque ahora parecían más suaves. «No espero una disculpa, David. Pedí paciencia y comprensión». David asintió lentamente, con una amarga mezcla de vergüenza y revelación en el alma. «Fui un necio. Te juzgué mal y solo me preocupé por mí mismo, en lugar de prestarte atención». Ana sonrió levemente detrás del velo, y en su mirada una pálida tristeza se mezclaba con alivio. «Todos podemos equivocarnos. La cuestión es si podemos superarlo». David sintió por primera vez una esperanza real, algo que quizás podría unirlos. «Quisiera intentarlo», dijo con sinceridad. «No solo quiero ver qué hay bajo tu velo, sino que realmente quiero conocerte a ti». Ana lo escudriñó en silencio durante unos instantes y luego asintió. «Entonces, empecemos ahora». Volvió a sentarse en el sillón. Tomó su libro, pero ya no con una distancia abiertamente displicente, sino con una especie de confianza silenciosa. David sintió como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Aunque el velo seguía allí, ya no los limitaba tanto, pues sabía que la esencia de esta relación no era la apariencia, sino la comprensión mutua más profunda. En las semanas siguientes, David realmente cambió su actitud. Las conversaciones recientes lo habían conmovido profundamente y le habían hecho darse cuenta de que, si de verdad quería que este matrimonio funcionara, debía acercarse a Ana con paciencia y un interés genuino. Una mañana, durante el desayuno, dio el primer paso. «Ana»,
la llamó mientras dejaba la taza de café. He estado pensando en lo que dijiste sobre conocernos. Me gustaría que te involucraras más en el negocio. Tienes una mente aguda y tu ayuda sería muy útil en algunos proyectos, claro. Solo si a ti también te interesa. Los ojos de Ana, incluso a través del velo, revelaron su sorpresa, pero no mostró signos de desconfianza. Me encantaría ayudar, respondió. David se sintió aliviado. Por la tarde tenemos una reunión sobre el asunto Villaverde. Creo que podrías aportar mucho. Esa tarde, Ana efectivamente entró en la sala de reuniones, causando un gran revuelo entre los directores, que nunca la habían visto antes. Se sentía la curiosidad, pero nadie se atrevió a hacer preguntas indiscretas sobre el velo. Sin embargo, a medida que avanzaba la reunión, las intervenciones de Ana arrojaron luz sobre problemas hasta entonces ignorados, y todos se sorprendieron al notar con qué claridad veía la situación. Cuando regresaron a su despacho, David se volvió hacia Ana con satisfacción. «Estuviste fantástica», dijo, con un orgullo sincero en la voz. Ana inclinó levemente la cabeza. «Solo fui sincera». «A veces eso es exactamente lo que se necesita», respondió David. Con el tiempo, recurrió cada vez más a los consejos de Ana. La mujer tenía un instinto increíble para ir al grano, ya fuera un asunto de negocios o incluso un problema personal. Poco a poco, su relación se extendió a otras áreas. David notó cuán atenta era Ana con el personal, cómo pequeños gestos de amabilidad alegraban el día a los demás y cuán sutilmente lo apoyaba también a él. Por ejemplo, dejándole una taza de té en su escritorio cuando trabajaba hasta tarde, o recomendándole un buen libro. A cambio, David también intentaba expresar su gratitud. Le preguntaba regularmente cómo había ido el día de Ana, la involucraba en las decisiones y con pequeños gestos le indicaba que la valoraba más allá de un papel impuesto por obligación. Una noche, mientras paseaban por el jardín, David preguntó de repente: «Ana, tengo curiosidad por algo. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo si claramente no te interesaban las apariencias ni las ventajas?» Ana reflexionó. Su mirada se perdió en el sendero lleno de flores. «Vi en ti una oportunidad. Creí que eras más de lo que aparentabas». David sintió un nudo en la garganta. «¿Sientes que se ha confirmado lo que creías?» Un brillo pícaro apareció en los ojos de Ana. «Va por buen camino», respondió con delicadeza. Por supuesto, el velo seguía allí, algo que David a veces seguía llevando con dificultad, pero ahora lo entendía mejor. Una noche, mientras estaban sentados junto a la chimenea con una copa de vino, David volvió a abordar la cuestión. «Ana, no quiero forzarlo, pero ¿crees que alguna vez llegará el momento en que te quites el velo?» La mirada de Ana era amable, aunque un poco distante. «Si siento que es el momento, entonces sí». David sintió una punzada de decepción, pero solo asintió. «De acuerdo. Solo quiero que sepas que estaré aquí cuando estés lista». Por primera vez, Ana le tocó suavemente la mano, como si quisiera agradecerle su paciencia. «Gracias», dijo en voz baja. Y David supo entonces que el velo no era el principal obstáculo entre ellos, sino simplemente parte de la historia que Ana le iría revelando gradualmente. Y hasta entonces, David dedicó cada día a demostrar que valía la pena esperarla. Llegó el gran día en que la fusión del Imperio Villaverde y las empresas de David se celebró con un gran baile. El salón de baile de la mansión en las afueras de Madrid estaba inundado de luz. Sonaba música suave y el champán corría a raudales. Todos celebraban, los invitados se saludaban ataviados con elegantes trajes de gala. David estaba cerca del estrado, intercambiando unas palabras con inversores y socios, pero sus pensamientos vagaban por otros lares. Se preguntaba si Ana llegaría siquiera. La mujer había guardado un misterioso silencio sobre sus planes, y empezaban a surgir preguntas sobre dónde podría haberse metido. «¿Tu esposa no viene hoy?», inquirió uno de los inversores con voz cortés pero curiosa. «Viene», respondió David, aunque él mismo no estaba del todo seguro. En ese momento, el murmullo de la multitud se acalló de repente, y todas las miradas se volvieron hacia la ornamentada escalinata. David también miró, y por un instante, la vida pareció detenerse a su alrededor. Ana apareció en lo alto de la escalera.
Llevaba un vestido de noche verde esmeralda hasta los pies, que brillaba sutilmente a la luz. Sin embargo, su corazón dio un vuelco porque Ana, por primera vez, revelaba su rostro al mundo. No llevaba el velo. Era deslumbrantemente hermosa, con pómulos altos, una piel radiante y su par de ojos grises penetraban la mirada de David con la misma agudeza que lo habían hecho antes a través del velo. La mayoría de los invitados se quedaron sin palabras y David oyó el suave susurro de asombro. ¿Por qué ocultaba este hermoso rostro? Ana descendió la escalera con pasos serenos y elegantes, como si siempre hubiera estado acostumbrada a esta atención. Cuando finalmente llegó junto a David, él habló en voz baja pero impregnada de intensas emociones. «Ana, ¿por qué precisamente ahora?» Ana lo miró con calma. Su mirada era decidida. «Porque ha llegado el momento». Luego se volvió hacia el salón. Su voz resonó clara y firme hacia las arañas de cristal. «Sé que muchos han especulado sobre por qué oculto mi rostro. Algunos pensaron que tenía una fea cicatriz o que llevaba algo vergonzoso. La verdad, sin embargo, es mucho más sencilla. Llevé el velo para que no me juzgaran por mi apariencia, sino por mis pensamientos, mis acciones y mis valores. Con demasiada frecuencia la gente se forma una opinión a primera vista, basándose en las apariencias, y yo no quería eso». Los invitados escuchaban conteniendo la respiración, y Ana elevó la mirada hacia David. Su voz se suavizó. «Y me lo he quitado ahora porque sentí que finalmente había llegado el momento en que podía ser visible sin que me malinterpretaran. Sabía que David era capaz de ver en mí quién soy». A David se le hizo un nudo en la garganta. Las palabras de Ana le llegaron hasta el corazón. «Te veo, Ana», dijo en voz baja. «Creo que siempre te vi. Solo necesité un poco de tiempo para entender lo que significas». Los invitados estallaron entonces en un torbellino de aplausos. Algunos incluso gritaron palabras de aliento, celebrando el momento evidente pero conmovedor. David y Ana se sonrieron, como si el mundo exterior se hubiera convertido en un suave ruido de fondo. Durante la noche, Ana conversó con naturalidad con los invitados, quienes, además de su belleza, repararon en su inteligencia y elegancia. David la presentó con orgullo, sin olvidar ni por un instante lo privilegiado que se sentía de tener a tal mujer a su lado. Hacia la medianoche, cuando los invitados ya se retiraban, David y Ana descansaron en el balcón de la mansión. Una calma serena los rodeaba, y las luces de la ciudad parpadeaban suavemente en la distancia. David se volvió seriamente hacia Ana. «Siento haber tardado tanto en comprender lo que vales. Merecías más de lo que te ofrecí al principio». Una cálida sonrisa iluminó el rostro de Ana. «Todo el mundo necesita tiempo. Lo importante es que ahora vemos lo mismo y sabemos lo que significamos el uno para el otro». David la abrazó, atrayéndola hacia sí. «No me importa lo que digan los demás a partir de ahora. Solo importa que enfrentemos juntos todos los desafíos». Ana lo miró. Sus ojos grises brillaban felices. «Juntos», confirmó en voz baja. Así permanecieron bajo el cielo estrellado, y David supo que su camino juntos estaría lleno de desafíos, pero el vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier apariencia. Comprendió que la alianza matrimonial, que al principio sintió como una obligación, se había convertido en realidad en el mayor regalo de su vida. Después de la gala, la vida de David y Ana encontró un nuevo orden. El velo ya era solo un pequeño recuerdo, un símbolo de cuánto habían crecido y aprendido en su camino juntos. Aparecían cada vez más a menudo juntos en eventos oficiales, negociaciones comerciales, y su presencia conjunta tenía una fuerza convincente. David ya no ocultaba la poderosa compañera que había encontrado en Ana, quien era a la vez una asesora de mente aguda y una esposa de corazón cálido. Por las mañanas a menudo tomaban café juntos en la terraza, discutiendo las tareas del día, mientras el aire fresco entraba por la ventana abierta. David ya ni siquiera entendía cómo había logrado dirigir la empresa solo hasta entonces. La presencia de Ana aportaba un extra que había echado en falta en años anteriores. Los miembros del consejo de administración también se dieron cuenta de lo mucho que le debían a Ana. En una ocasión, David presentó oficialmente a su esposa a la directiva.
Antes de comenzar con el orden del día, me gustaría dar la bienvenida a la persona que ya ha hecho tanto por nuestra empresa. Mi esposa, Ana, declaró, y se escuchó un cortés aplauso. Muchas veces nos ha ayudado a darnos cuenta de los detalles esenciales y confío en que juntos llegaremos aún más lejos. Ana se levantó. Su mirada era respetuosa y, sin embargo, segura de sí misma. Gracias por la oportunidad. Espero que logremos seguir construyendo lo que ya hemos creado juntos. No solo en los negocios se convirtieron en una pareja que funcionaba como un verdadero equipo. En su tiempo libre también encontraron la sintonía. Asistían a exposiciones de arte, eventos benéficos y recorrían aquellos lugares que inspiraban a ambos. En estas aventuras conjuntas, David conoció una faceta de Ana de la que no tenía ni idea. Le sorprendió lo abierta que podía ser, la alegría sincera con la que podía reírse incluso de las cosas cotidianas. Durante un viaje al extranjero, mientras paseaban por el bullicio de un mercado abarrotado, David se detuvo y se volvió hacia Ana con sincera curiosidad. ¿Alguna vez pensaste que nuestra vida sería así? Ana se echó a reír, jugueteando con un pequeño recuerdo recién comprado que tenía en la mano. Nunca lo hubiera creído, especialmente después de cómo empezó todo, admitió. David respondió a su risa con una sonrisa. Pero ahora, de alguna manera, siento que este es exactamente nuestro lugar. Ana asintió de acuerdo. Yo también lo siento así. A veces las cosas más inesperadas nos llevan a las revelaciones más importantes. Pasaron algunos años y el vínculo entre ellos solo se hizo más fuerte. David observaba con admiración el gran conocimiento que Ana poseía sobre estrategias corporativas, y Ana seguía agradecida a David hasta el día de hoy por haberse abierto a ella y haber sido capaz de evolucionar. Una vez después de una reunión decisiva del Consejo de Administración, David resumió una vez más, por última vez, su camino conjunto ante los accionistas. Quisiera agradecer a mi esposa, Ana, sin la cual hoy no estaríamos aquí. No solo es una socia comercial, sino también la compañera de mi vida, y cada día admiro su fuerza, su sabiduría. Ana le sonrió y, delante de todos, le devolvió el gesto. Yo también te agradezco, David, que siempre me escuches y me involucres, y que respetes tanto nuestro trabajo conjunto. Cuando salieron juntos de la sala de reuniones, el sol ya se estaba poniendo y la ciudad brillaba con una luz dorada. Nunca pensé que las cosas saldrían así cuando te vi por primera vez, confesó David, entrelazando sus dedos con los de Ana. Ana sonrió y en su mirada vibraba aquel antiguo misterio que él ya conocía tan bien. Yo tampoco, pero creo que al final salió bastante bien, ¿verdad? David rió, atrayéndola más cerca. Mejor de lo que jamás hubiera imaginado. En ese momento, David comprendió que lo que al principio parecía una fría obligación, finalmente se había convertido en la mayor bendición de su vida. Encontró en Ana una compañera con la que no solo podía compartir éxitos empresariales, sino también un amor verdadero y profundo. Y este amor se hizo fuerte precisamente porque fue capaz de ver más allá de las apariencias superficiales y descubrir a la persona real que había detrás. Como muestra la historia de David y Ana, el amor no depende de las apariencias, sino de nuestra capacidad para conocer y valorar al otro más allá de la superficie visible. Lo que al principio pareció un matrimonio concertado, hoy se ha transformado en una hermosa alianza, bajo el signo de la confianza, el respeto y el desarrollo mutuo. Su historia nos recuerda que los mayores tesoros a veces los descubrimos cuando nos aventuramos más allá de la superficie. Si esta historia también te ha conmovido, no olvides darle a me gusta y compartirla con alguien que pueda necesitar un poco de esperanza. Y si deseas más historias inspiradoras, suscríbete a Historias Inspiradoras. Gracias por acompañarnos hoy. Pronto volveremos con otra historia que te llegará al corazón.